cuando la oposición venezolana toma el Parlamento, comienza a generarse un proceso de investida política desde una instancia del poder, ¿ok?, contra las demás instancias del poder. Son 5 poderes los que hay en Venezuela: ejecutivo, legislativo, judicial, moral republicano y electoral. Uno de ellos, que fue tomado por la oposición venezolana, comenzó un proceso de embestida consistente contra los demás poderes públicos, y ellos llegaron a un punto de generar una situación de choque de poderes que se traduce en un ciclo prolongado de crisis política que inicia desde enero de 2016 y que se ha proyectado hasta tiempo presente. En cualquier país del mundo ocurre que, aunque el Ejecutivo está en un partido político y el Poder Legislativo en otro, existen unos contrapesos, y a pesar de algunos enfrentamientos y de algunas situaciones de conflicto, la estabilidad del Estado se mantiene. En Venezuela no ocurrió así. En Venezuela se intentó aplicar un juicio o impeachment contra el presidente Maduro cuando esa es una figura que no existe en la Constitución venezolana. Se intentó declarar la falsa nacionalidad del presidente, aun cuando el gobierno colombiano decía Nicolás Maduro no nació en Colombia. Se trató de declarar la ausencia del cargo del presidente de la República. O sea, un presidente que casi todos los días está en funciones hablando por televisión, dijeron que estaba ausente del cargo. ¿Okay? Es decir, ellos trataron de generar mecanismos pseudopolíticos para generar un golpe de Estado institucional, como ya se había practicado en, por ejemplo, Paraguay, ¿okay?, contra el presidente Lugo, o que se había producido en Brasil contra Dilma Rousseff en tiempos recientes. Esa crisis política que se pronuncia, que se acentúa de manera muy fuerte en Venezuela, se degeneró en un conflicto violento callejero que se emprendió desde inicios del año 2017. Todo basado en un principio de desconocimiento y negación al Estado. La Asamblea Nacional, el Parlamento, que en algún punto se había declarado en franco enfrentamiento contra los demás poderes en Venezuela, fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia por no someterse a los dictámenes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que a ustedes les concierne esto como estudiantes de Derecho. Cuando un Tribunal Supremo de Justicia dice que este Parlamento está en desacato, declara que sus actos son nulos hasta que ellos no se subordinen a la autoridad jurídica nacional. ¿Okay? Ellos dicen, nosotros desconocemos a ese Tribunal Supremo de Justicia, ¿okay?, y nos declaramos en desobediencia frente a ese tribunal. Esa crisis política que se acentúa y que se genera en Venezuela no es una crisis que ocurre de manera casual porque los parlamentarios de la oposición actúan acorde a criterios, vamos a decirlo, fundamentalmente partidistas, ¿no? Venezuela es un país que tiene 18 años de polarización y de enfrentamiento político por ser el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Y es un país donde la oposición política y los principales partidos de derecha son partidos que están claramente tutelados, patrocinados y dirigidos desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. Es la verdad. Entonces, muchas de las acciones políticas que llevó a cabo el Parlamento, dirigido por la oposición durante 2016 y 2017, fueron acciones que fueron ordenadas desde el extranjero. Lo que se quería en Venezuela era propinar un choque político, un choque institucional que debilitara a todas las instituciones y a todo el entramado del Estado, porque un Estado vulnerable, desarticulado, desmembrado, es un Estado fácilmente de asaltar políticamente. Es susceptible a golpes de Estado y es susceptible a una desestabilización generalizada que ponga a la sociedad en una situación de riesgo, y esto es un escenario claramente favorable para un proceso de intervención militar o política. Estas situaciones se degeneraron en Venezuela cuando este año comenzó un proceso de violencia articulada en varias ciudades de Venezuela. Es decir, sectores políticos de la oposición empezaron a articular barricadas y protestas, o mal llamadas protestas, que eran acciones de violencia indiscriminada de personas contra bienes, servicios, instalaciones. Les pongo un ejemplo. En las calles venezolanas de abril a julio de este año
5 personas fueron incendiadas en las calles por ser negros, por ser chavistas. Es decir, estaba concentrado un grupo de opositores, pasaba alguien, este es negro, este es chavista, lo rociaban con gasolina y los quemaban. 5 personas. Murieron 132 personas este año por acción directa de los que estaban en las barricadas y en algunos casos 11 de ellos por excesivo uso de la fuerza de las autoridades policiales. Pero estamos hablando de 135 muertos generados en un ciclo de violencia política que Venezuela nunca había conocido. 135 muertos que se generaron en un momento en que se estaba desestabilizando y se estaba desarticulando al Estado y a las instituciones, partiendo de un sentido común, previsto así desde la sociología, que es el principio de anomia. Anomia significa cuando un sujeto individuo o un sujeto colectivo se declara en franca negación y en franca desobediencia a las instituciones, a las leyes y a la sociedad. ¿Ok? En Venezuela ocurrió que sujetos políticos, que se llaman oposición venezolana, se declararon en franca desobediencia al establishment, a la legislación, a las instituciones. Cuando eso ocurre desde una instancia del Estado, el Estado se desmiembra y comienza a generarse esa anomia. Esa anomia hace que el Estado se desarticule, que el Estado se debilite y que la sociedad entre en un caldo de caos, entre en condiciones de caos. Y esa situación violenta que se conoció de abril a julio del año 2017 en Venezuela fue una situación claramente inducida. ¿Por qué? Porque en ella interactuaron factores paramilitarizados, armados, con un poder de fuego, con un poder de control del territorio, para efectuar daños contra la propiedad pública, privada y también efectuar asesinatos selectivos en parte de la población. Incluso muchas de las muertes que se generaron durante ese ciclo fueron muertes, vamos a llamarlas así, casuales. Una mujer murió cuando le fue lanzada una botella con agua congelada desde un piso 16. Iba pasando una marcha chavista y alguien desde arriba lanza esa botella con agua congelada y da justo en la cabeza de una mujer que ni siquiera estaba marchando, iba camino a su casa. ¿Okay? Cuando la sociedad entra en ese punto de caos, de enfrentamiento, comienzan a generarse interlocuciones en el extranjero. La OEA quiere aplicar la Carta Democrática, pero no les dan los números. El gobierno de Estados Unidos comienza a hacer sanciones contra funcionarios venezolanos, sanciones que eran de papel higiénico. Por ejemplo, como confiscarle supuestos bienes a Nicolás Maduro en el extranjero cuando el mismo Ministerio de Hacienda de Estados Unidos decía que no tenía nada allá, por ejemplo. Pero comienzan a generarse arremetidas políticas. Es decir, una crisis institucional, una economía caotizada y una violencia propagada como acciones teledirigidas fuertemente enmarcadas dentro de un plan extranjero contra Venezuela, se empieza a generar resultados en el terreno y se empieza a generar una situación de caos político, social, y esto demanda acciones políticas por parte del Ejecutivo venezolano. Él llama a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, según los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución venezolana, es una instancia plenipotenciaria que está por encima de los demás poderes y que de manera coyuntural puede asumir las riendas del Estado, bien sea para la redacción de una nueva constitución como también para generar reformas dentro del Estado, acorde a un conjunto de demandas políticas y sociales que impongan la necesidad de instalar una Asamblea Nacional Constituyente. El chavismo llama a la oposición para que participen en ese proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los medios y las encuestadoras decían que el rechazo a Maduro era del 85%, así que la oposición podía ir a cualquier elección y ganarla. Sin embargo, ellos se negaron a participar en esa Asamblea Nacional Constituyente y el chavismo tuvo que elegir entre miembros de sus propias filas a quienes iban a participar en esa Asamblea Nacional. Yo soy testigo de primera mano de haber tenido que votar en un centro electoral que no era mi centro electoral habitual, porque mi ciudad estaba sitiada en un 60%.
y no podía trasladarme en vehículo, no podía trasladarme en ningún tipo de transporte. Tuve que trasladarme a pie y atravesar barricadas para poder llegar a un centro electoral de emergencia para yo poder hacer ejercicio de mi voto. ¿Por qué? Porque la oposición y los factores violentos de la oposición decidieron boicotear el proceso de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente porque decían es un acto más de la dictadura. Cuando eso ocurre, 10 personas murieron apenas ese día, el 30 de julio del año 2017. Y era un espectáculo horrendo. Ver la gente tratando de atravesar ríos, atravesando montañas, atravesando cerros, tratando de darle la vuelta a algunos tramos urbanos de sus propias ciudades, porque no podían atravesar. Personas que fueron asesinadas en las calles porque se sabía, ese es el vecino, que es chavista, ¿no? Estoy hablando de los lugares donde vive mucha gente opositora, que es la clase media, ¿no? Mucha gente opositora, bajaba el vecino chavista y lo golpeaban, ¿no? En algunos casos mataron a 2 de ellos, ¿sí? O personas que están en su apartamento y que iban a salir en la mañana del 30 de julio y se encontraban con que tenían un candado y una cadena, su propio apartamento, ¿no? Para que no fuera a votar. ¿Ok? Ese tipo de situaciones se vivieron en el proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Es decir, los venezolanos que ya teníamos meses tras barricadas, en urbanizaciones, en zonas residenciales, donde la mayoría de la gente era opositora, tuvimos que lidiar con el encierro y la dictadura, verdadera dictadura, de personas que eran nuestros propios vecinos, que eran nuestros propios amigos, nuestros propios familiares en muchos casos. Y eso se debe a un plan muy bien articulado de insurrección, no solo contra el Estado venezolano, sino contra el chavismo, como realidad política. Y eso se produjo y fue posible gracias a años de severa manipulación mediática, de severa intoxicación a través de medios y redes sociales que propagaron el odio. Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente y esta Asamblea decide, desde este punto, someter bajo su venia los demás poderes públicos para de esa manera reordenar un Estado que se estaba fragmentando. Hubo el episodio también de la Fiscal General de la República, uno de los órganos que integran el poder moral republicano, quien se declaró también en abierto enfrentamiento contra el chavismo. Y el Estado comienza a retomar forma. De hecho, la información que ha llegado a México y a otros países sobre Venezuela con respecto a la protesta y a la violencia no son posteriores a la constituyente. Fue el día que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente cuando se desarticuló toda la trama violenta que hubo desde abril a julio. ¿Por qué? Porque los mismos diputados y dirigentes de la oposición habían convocado o hablaban de la posibilidad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Es decir, ellos saben que legalmente la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. Tiene la capacidad de poder deponer del cargo del propio presidente de la República. Saben que tiene la posibilidad de disolver el Parlamento. Y saben que esa Asamblea Nacional Constituyente, en función de reformar al Estado, puede actuar de manera quirúrgica sobre instituciones y poderes nacionales. Entonces, ocurre una tregua, una especie de armisticio, ¿ok? El chavismo y la oposición logran dialogar y desentramar esa trama violenta, ¿ok? Eso tuvo como desenlace que la oposición acudió a elecciones regionales que se realizaron el 15 de octubre y perdieron de manera estrepitosa porque sus seguidores dejaron de apoyarlo. Es decir, sus seguidores se embaucaron, claro, a causa de la crisis económica, a causa de muchas situaciones de malestar social. Se sumaron en una estrategia triunfal de destrucción del chavismo este año, de derrocamiento de Maduro este año y de frenesí belicista durante el ciclo violento de abril a julio
que cuando ven a la oposición dialogando con el chavismo y aceptando ir a elecciones, dijeron, bueno, los domesticaron, los sometieron, los compraron, se vendieron, nos traicionaron. ¿Ok? Y por eso muchos opositores no votaron el 15 de octubre y se eligieron 23 gobernaciones, el chavismo ganó 18 de 23. ¿Ok? Entonces, aclaro esa idea porque es importante hacerlo, ¿no? Pero en medio de todas estas situaciones ocurrían otras cosas. Vamos a hablar un poco de las cuestiones de fondo. ¿Ok? ¿Por qué este lío permanente en Venezuela? ¿Por qué estas circunstancias de choque permanente? ¿Por qué Venezuela es noticia? ¿Ok? O sea, ¿por qué se habla de Venezuela como un país dictatorial y no de Arabia Saudita? Que es un país donde el gobierno encarcela y decapita a personas porque escriben un poema contra la monarquía. ¿Por qué? Venezuela es un problema para Estados Unidos, por muchas razones. Venezuela siempre fue un país que estuvo subordinado al gobierno de los Estados Unidos y ahora ellos han asumido acciones contra el país por mano propia. Y esto se debe a dos razones fundamentales. Venezuela es un país que tiene casi 300.000 millones de barriles de petróleo. Les pongo un ejemplo. Venezuela tiene un campo petrolero, un bloque petrolero, que tiene 80.000 millones de barriles de petróleo en reserva. Nada más ese bloque. Allá hay más petróleo que en toda Norteamérica combinada, incluyendo México y Golfo de México. Solamente en uno de esos. En ese bloque hay más petróleo que en toda la cuenca de Asia-Pacífico. ¿Ok? Venezuela está certificando lo que podría ser alcanzar el primer o el segundo lugar de las reservas mundiales de coltán, que es un mineral fuertemente asociado a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Quienes tengan celular tienen un poco de coltán encima. Venezuela tiene ya certificadas las primeras reservas de gas de América, del continente. Y el gas será para el siglo XXI lo que ha sido el petróleo para el siglo XX. Venezuela tiene ingentes recursos que siempre estuvieron bajo control de Estados Unidos. Y eso cambió desde 1998 cuando eligen a Hugo Chávez presidente de la República. A partir de allí se inicia un ciclo que ha tenido golpes de Estado contra Chávez, sabotajes petroleros, paralizaciones patronales, es decir, paros ordenados desde los patrones, y un ciclo prolongado y permanente de inestabilidad política y de enfrentamiento entre los factores que hacen la vida política en Venezuela. Son los recursos los que justifican muchas de estas cosas. Pero además de los recursos, sin querer verlo de manera insuficiente, lo cierto es que en Venezuela hay una disputa frontal con Estados Unidos con algunos de sus espacios de influencia tradicionales. Por ejemplo, Venezuela logró articular y promover la consolidación de un bloque llamado el bloque Países ALBA Petrocaribe, ¿okay? Que es un bloque de países que tienen una posición distinta a la de Estados Unidos en muchos temas regionales. Y eran países que eran considerados patio trasero de Estados Unidos. Eso se ha convertido para Estados Unidos en un serio problema político. Ellos lo colocan como el avance de la hegemonía chavista dentro del continente latinoamericano y caribeño. Pero lo cierto es que no es ninguna hegemonía, es una alternativa, una visión alternativa política que viene a generar un contrapeso a lo que sí había sido un proyecto hegemónico en estas latitudes, que había sido el proyecto norteamericano elegido, conformado sobre el consenso de Washington, es decir, un consenso donde Estados Unidos prácticamente decreta la consolidación del continente como un territorio colonial a sus expensas. Y esas son las dos grandes razones. ¿Ok? Estamos hablando de que en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente existe la facultad también de poder generar un conjunto de reformas en la economía venezolana para sortear una economía en crisis, bien sea por razones como la caída del precio internacional del petróleo y la inserción en la política de factores y poderosos agentes económicos.
Se lo voy a poner así. Vamos a suponer que aquí en México ocurra un gobierno hipotético de un señor llamado Pablo López. No sé si hay un político que se llame Pablo López. Ok. No se llama así. Bueno, Pablo López o Pedro Pérez o Pedro Perola es el nuevo presidente de México. Pero al señor Carlos Slim no le gusta. ¿Okay? Entonces imagínense a Carlos Slim usando todo su poder mediático y económico para que el presidente Pablo Perola salga del gobierno. Bueno, eso es común en Venezuela desde 1999. ¿Ok? Eso es común desde 1999. Toda la élite económica histórica del país que se enriqueció durante 50, 60 años a expensas de la renta petrolera y a expensas del Estado venezolano antes de 1999 es una élite económica alrededor de la renta petrolera que es un adversario enorme del chavismo en Venezuela. Y en Venezuela hay un enfrentamiento económico. Se lo voy a poner en estadística, muy sencillo. En Venezuela, con el sueldo mínimo al día de hoy no se puede vivir. ¿No les parece tan extraño a ustedes eso? Mucha gente me dice que así es aquí. Ok, pero les voy a sacar esta cuenta. En Venezuela, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, pagar 6 cargas de combustible de un vehículo de 40 litros, cuesta, falta algo, luz, agua, electricidad, a factura telefónica celular de un plan de 45.000 segundos, que es más o menos 11 horas hablando al mes. Todo eso cuesta 2% del salario mínimo de Venezuela. 2. Eso es lo que a mí me cuesta. 2% del salario mínimo. ¿Se entiende? 2% del salario mínimo. Agua, luz, gas, 6 cargas de combustible, un vehículo de 40 litros y un plan telefónico de 45.000 segundos mensuales cuesta 2% del salario mínimo. ¿Y cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo ahorita está en 440.000 bolívares. Pero no se puede vivir con él, ya te voy a decir por qué. Porque un cartón de huevos cuesta 10% del salario mínimo. ¿Se entienden las asimetrías económicas que hay en Venezuela? Bueno, ¿quién produce la asimetría? ¿El Estado o el sector privado? El sector público más bien de manera artificial hace una baja en las estructuras de costos incluso para el mismo sector privado, porque el sector privado no paga luz o electricidad, casi. O sea, no es el Estado el que propaga una política inflacionaria que golpea el salario, es el sector privado. Y hay muchas razones para eso. Me pongo a dar una clase de economía para explicar. Pero que sirva esa referencia para que nos demos cuenta de que si alguien dice, oye, Venezuela, la crisis, todo está mal, es por el gobierno, tal vez ustedes deberían hacerse la pregunta, ¿y qué tal si no es así? Porque la otra tesis, que es la que comenta el chavismo, es que en Venezuela hay una guerra económica. Y yo creo que hay guerra económica si tú pagas todo ese poco de servicios provistos por el Estado en 2% de tu salario, pero tienes que comprar un cartón de huevos que cuesta 10% del salario mínimo. Esa simetría es aberrante. La Asamblea Nacional Constituyente viene a resolver la crisis política o a intentar consolidar nuevos espacios de, vamos a decirlo, de estabilidad política, pero existe en paralelo una estabilidad económica. Entonces, cuando ocurre esto, un contexto de inestabilidad económica, cuando la Asamblea Nacional Constituyente dice vamos a hacer este conjunto de reformas, aparece un amigo desagradable en la política, también mexicano, que es el señor Donald Trump. Entonces, fíjense, Donald Trump, él comienza, voy a adelantar esta presentación, sin embargo está disponible en la red Prezi. ¿Okay? Esta es una de las famosas barricadas de las que yo les hablaba. Y esta foto fue... Perdón que me interrumpa, ¿no podríamos apagar la luz para no ver mucho? Sí, claro que sí, disculpe. Gracias. Esa foto fue tomada el día de las elecciones, ¿no?
de la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera se trancaban en las calles, o buena parte de las calles, ¿no?, de Venezuela. O sea, de esta manera estaban cerradas muchas de las calles en ese ciclo político. Lo pongo así. Las sanciones que venían de este tipo de... Esta presentación está impresa, no sé si ustedes conocen esa. Sí. Ok, entonces la pueden ver por ahí. Les decía, todo este entramado violento, todo este entramado político, de choque institucional que se estaba propiciando en Venezuela, tenía la necesidad o estaba diseñado para que se planteara desde el extranjero: mira, Venezuela colapsó, Venezuela es un estado fallido, Venezuela es un país, mira, donde absolutamente todo se vino abajo, la gente se está matando, hay guerra civil, Estados Unidos necesita intervenir. Pero cuando ocurre la constituyente y la situación se apacigua de manera dramática, ocurre algo. Menos de un mes después aparece el inefable Donald Trump haciendo un conjunto de sanciones. Este conjunto de sanciones venía gestada desde la Casa Blanca en la gestión de Obama, ¿no? Hace algunos años hubo una campaña muy dura por el decreto Obama, el decreto 13.692, donde decía, de manera textual: Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. Venezuela no tiene misiles de largo alcance, no tiene plantas de energía nuclear, no tiene armas químicas, no tiene equipamiento bélico para propiciar una invasión en ninguna parte. Pero nosotros somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Inusual y extraordinaria, pero amenaza. Ya saben ustedes la historia de los países que han sido declarados amenazas a Estados Unidos, ¿no? Especialmente en los últimos años. ¿Quién recuerda alguno? ¿Ah? Granada. ¿Qué otro país ha sido amenaza para Estados Unidos en época reciente? Siria. ¿Qué otro? Irak. Ese decreto criminalizó a Venezuela y es el marco legal para los decretos que está haciendo Donald Trump. Fíjense, Barack Obama, quien se caracterizó por una política, vamos a decirlo, bastante peculiar en la política norteamericana por haber tratado de tener elegancia para ejercer la política estratégica expansiva norteamericana, recibió un premio Nobel de la Paz al inicio de su gestión por los esfuerzos que iba a hacer en favor del tema nuclear. Es como si alguien llega, ¿les gusta el béisbol? A los venezolanos nos gusta mucho el béisbol y el fútbol, ¿no? Es como si alguien recibiera el premio de la FIFA por anticipado por todos los goles que va a hacer en este año. Obama recibió el premio Nobel de la Paz y él así, no formalmente mandó ejércitos, pero inició 4 frentes de guerra. Él generó un conjunto de condiciones legales que se traducen en esto que vamos a ver acá. Fíjense, desde el año pasado en Venezuela empezaron a ocurrir cosas, o desde el frente externo, es decir, del extranjero contra Venezuela. Venezuela tiene cuentas para relacionarse sus ingresos y egresos a través del Citibank. Era la única instancia financiera en aquel momento, donde entran los dólares y salen los dólares de la República. Resulta que el Citibank de un día para otro dijo: voy a cerrar las cuentas de Venezuela para boicotear la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener nuestros ingresos y egresos. En el Citibank saben que abrir una cuenta internacional por parte de un banco de una república puede tardar de 3 a 6 meses. Y ellos dijeron: vamos a cerrar las cuentas venezolanas en los próximos 3 meses. En el 2016, ¿ok?, las calificadoras como Moody's, Fitch Ratings, JP Morgan, todas sobredimensionaron el riesgo país de Venezuela. ¿Han escuchado hablar del riesgo país, verdad? Sí. Este país está en riesgo, no puede pagar la deuda, este país está comprometido. Les voy a poner un ejemplo de cómo funcionan las calificaciones de riesgo.
Año 2016, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, estaba sufriendo un golpe de Estado. Él se encontraba en un avión tratando de aterrizar en Alemania o en algún país de la Unión Europea y todos les decían que no. Incluso su buena amiga Angela Merkel le dijo, aquí tú no aterrizas. ¿Ok? Es decir, el presidente en el aire, los militares dando un golpe de Estado y según el Deutsche Bank y su calificadora, el riesgo de Turquía era de 300 puntos. Ese mismo día, el riesgo de Venezuela era de 3.062 puntos. ¿Se entiende? Venezuela es un país que tiene más riesgo que Somalia, donde no hay un Estado. Tiene más riesgo que Libia, donde hay 3 gobiernos, autoproclamados gobiernos de ese país. Unos de ellos en el exilio, en Malta, otros en Benghazi y otros en Trípoli. Y los 3 dicen, yo soy el representante del gobierno de Libia. Una pregunta, en ese momento Venezuela entonces es el más riesgoso a nivel mundial. Según estas calificadoras, sí. Y desde el 2016 y en la actualidad. Sí, porque el riesgo, fíjate, Venezuela cae el ingreso petrolero, tiene más dificultades para pagar los bonos. Sí. Pero si ese bono aumenta de riesgo, si tú eres dueño de un bono, tú recibes más ganancias. No, sí entiendo cómo funciona. Mi pregunta es si en la actualidad sigue. Sí, no, sigue siendo un riesgo desproporcionado. Sigue siendo un riesgo desproporcionado. Las medidas de calificación de alto riesgo de los bonos venezolanos tienen el propósito de desvalijar nuestros ingresos menguados para que tengamos que pagar más altos los compromisos. Por ejemplo, esta semana se pagaron 890 millones de dólares del bono PDVSA 2020. Y ese bono, si no tuviera tanto riesgo, el pago habría sido de más o menos 600 millones de dólares, no 890. O sea, con eso, eso es una acción de guerra financiera contra la país. Pero empiezan a suceder otras cosas, ¿no? Eso fue en el 2016. Esto lo voy a decir un poco latoso, pero voy a explicar sobre esta parte, es complicado. En agosto de 2017, es decir, este año, la agencia financiera Credit Suisse, que es una de las principales financistas de operadoras petroleras y energéticas del mundo, ordenó a sus operadores para que no se relacionen con los papeles y bonos venezolanos, bien sea de bonos soberanos de la República o bonos de PDVSA, de la estatal petrolera venezolana. Es decir, tú le dices a tus operadores, mira, Venezuela siempre paga a pesar del alto riesgo. Venezuela no sabe lo que es un default. Venezuela sacrifica importantes cosas a sus adentros para cumplirle a los tenedores de deudas, pero no toquen esos bonos, no los miren, no se relacionen con ellos. ¿Pero por qué? Si siempre me dan ganancias. No lo hagas. Y eso ocurrió en agosto. Eso fue un globo de ensayo a lo que vendría luego. Es decir, Donald Trump emerge de las sombras y él dice, vamos a hacer sanciones contra la economía completa de Venezuela. Eso que quieren hacer ellos con la constituyente, eso de que ellos quieren tratar de salvaguardar la política de su país, eso de que ellos intentan restablecer un equilibrio, una simetría económica, eso no lo vamos a torpedear, lo vamos a impedir porque vamos a hacer un decreto que genere una asfixia financiera contra ese país. Y así lo hicieron el 25 de agosto y ordenaron al Departamento del Tesoro a articular acciones de asfixia financiera contra Venezuela. Es decir, en nombre de la crisis humanitaria, de la crisis económica y de la dictadura que hay allá. Es decir, es muy estilo de Estados Unidos. Ellos están en crisis económica, pero los vamos a sancionar y asfixiar para que se resuelva el problema de la crisis económica. Porque el problema de la crisis es el gobierno que ellos tienen. Pero vamos a asfixiar a la gente, vamos a asfixiar la economía a todos, porque nos queremos ayudar. Somos Estados Unidos, nosotros lanzamos bombardeos humanitarios en Libia. ¿Se entiende? Estados Unidos impone dictaduras en países y lo hace en nombre de la libertad. Entonces, comienzan este tipo de acciones contra la economía venezolana.
la imagen. Que muchos de ustedes ven a cada rato por ahí. ¿Y en qué consiste esta extensión? Toda persona, empresa, firma financiera que se relacione de manera directa o indirecta con Estados Unidos está sujeta a sanciones si se relaciona con cualquier bono o recurso de financiamiento que sea emitido por el Banco de la República de Venezuela o por PDVSA. Boicot, bloqueo financiero. No hay otra palabra. Son medidas para limitar la capacidad del país para obtener financiamiento. Porque Venezuela, como muchos otros países, como el mismo Estados Unidos, emiten papeles de deuda para costear necesidades, compromisos, etc. Fíjense, esto es algo que a los venezolanos nos pueden robar dentro de poco. ¿Reconocen ustedes esto? Citgo es una filial, una empresa venezolana que está en Estados Unidos. Tiene 3 refinerías y 7.000 estaciones de servicio, gasolineras. Es uno de los principales agentes de la distribución de combustible en el sur de Estados Unidos. Y eso pertenece a Venezuela. Malas noticias para nosotros. Trump da la orden de que nuestra filial Citgo no envíe dividendos a nuestro país, a Venezuela, por sus operaciones. Estamos hablando de que, según Fitch Ratings, Citgo desde el año 2015 le aportó a PDVSA y a nuestro país $2.500 millones en dividendos. Y por orden ejecutiva de la Casa Blanca, nosotros los venezolanos no podemos tener acceso al beneficio generado por nuestras industrias de Estados Unidos. ¿Es legal? Sí. Para los gringos sí. No. Pero es en el ámbito sui generis para las actividades del comercio internacional. No se había visto. Venezuela interpone una demanda ante la Asociación Mundial de Comercio para ver qué surge allí. Pero ese decreto de bloqueo y de boicot no es usual. No es usual. No es usual. Porque Estados Unidos, nosotros en Venezuela tenemos una frase: no se mete con los corotos del pesebre de nadie de afuera, dentro de su país. No toca sus intereses de esa manera. Y esto se debe a un muy probable proceso de confiscación de nuestra empresa en Estados Unidos. Pero ojo, esto es en nombre de la crisis, ¿ok? Los venezolanos están mal y los estamos ayudando. ¿Se entiende? Fíjense. Estados Unidos tiene una obsesión con esto que está acá, que se llama PDVSA, Empresa Petrolera Venezolana. PDVSA tiene, las sanciones apuntan a afectar no solamente las operaciones financieras de Venezuela en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Por qué en el largo plazo? Fíjense, Venezuela tiene un reservorio que se llama la faja petrolífera del Orinoco. Ahí es donde hay 260.000 millones de barriles de petróleo, de los 300 que tiene el país. Es crudo pesado y extrapesado. Es un crudo que al explotarse y al desarrollarse en su máxima extensión, incluso puede dejar sin efecto comercial las arenas bituminosas de Canadá. ¿Okay? Pero sería un petróleo altamente competitivo que puede incluso desplazar los intereses petroleros dentro de Estados Unidos y que se están desarrollando a un costo ambiental muy alto, es decir, a través del fracking. ¿Okay? Es decir, no solamente hay mucho petróleo allí, es que lo que hay allí, si ellos lo sacan, es decir, si Venezuela lo saca, va a generar una situación complicada, incluso para algunas petroleras en Estados Unidos. Entonces, lo ideal sería que Estados Unidos tomara control de la faja, para que todos estén felices. ¿No? Pero para tomar PDVSA, para tomar los recursos petroleros de Venezuela, hay que quebrar el país. Y hay que quebrar la industria petrolera. Si se cierran las vías de inversión, las vías de financiamiento, lo que se trata es afectar
las operaciones medulares de este proyecto, bandera de Venezuela. ¿Ok? Hay que pauperizar PDVSA, hay que, vamos a decirlo, quebrarla para luego tomarla. ¿Ok? Y son medidas que apuntan al corazón de la economía venezolana, porque la economía venezolana depende demasiado de la exportación petrolera, demasiado. Venezuela no es un país que, como México, tiene una burguesía nacional, es decir, unos empresarios venezolanos, unos empresarios locales que generan exportaciones por su tecnología, por su producción, por su oficio. No, en Venezuela la burguesía depende del Estado, depende de la renta. Fue así antes de Chávez, fue así, es así al día de hoy. Por eso, muy pocas veces ustedes saben de marcas de productos en Venezuela, de Venezuela, acá. Muy pocas veces. Tal vez algunos rones, una cosa, pero... Y eso se debe a que nosotros no tenemos una burguesía exportadora. La burguesía depende del Estado. Y esa burguesía se hizo tanto a la sombra del Estado que ha dejado la economía toda en un estado de indefensión. Si cae el petróleo, se genera el desbarajuste. ¿Ok? Así que cuando Estados Unidos plantea inhabilitar el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, está afectando en conjunto la economía nacional, no a Maduro, no al grupo político en el gobierno, no, es a las personas comunes. Además de que hay otras intenciones. ¿Quiénes están invirtiendo y desarrollando en los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco? China y Rusia, sus adversarios estratégicos. Hay otro detalle, fíjense, les voy a poner unos ejemplos acá. Las sanciones han tenido otras derivaciones, fíjense. Las sanciones son por escalamiento, son de carácter expansivo. El presidente Maduro se dirigió ante la Asamblea Nacional Constituyente y explicó un problema que había con el Citibank, otra vez el Citibank. Ya Venezuela no es cliente del Citibank, pero sí es cliente de otras personas a quienes nosotros le compramos. ¿Ok? Es cliente, el Citibank es el banco de otras personas a quienes nosotros le compramos. Fíjense, el banco, es decir, el banco de la persona a quien yo le compro, se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de 300.000 dosis de insulina necesarias para los pacientes de diabetes en Venezuela. Es decir, Venezuela, aquí tengo la plata, señor que vende la insulina, se la voy a depositar en el banco, ok, se la deposito, oye, el banco no quiere recibirme la plata. Y tenían la insulina paralizada en puertos internacionales, aunque teníamos los recursos, pero no los aceptaron, decía el presidente. ¿Cómo terminamos comprando la insulina? Oye, Nicaragua, cómprale tú ahí y págale tú, si va. Una triangulación para poder llevar insulina para pacientes diabéticos en Venezuela. Un ejemplo. Estas son cajas de alimentos, muchos de ellos mexicanos, por cierto, que se distribuyen en Venezuela a través de algo que se llama comités locales de abastecimiento y producción. Los sistemas de abastecimiento y precio a manos del sector privado están tan caotizados que prácticamente han obligado al Estado venezolano a generar alternativas para poder llevar cajas de comida directamente a la puerta de la casa de la gente, para que la gente pueda acceder a esa comida en condiciones de precio regulado. Así de seria está la guerra económica en Venezuela. Bueno, resulta que gran parte de esos productos, hay productos que se generan en Venezuela y que se distribuyen a través de muchas modalidades, pero una parte de lo que se distribuye es importado. Y escuchen esto. 9 millones de combos, es decir, 9 millones de cajas de esas, de Claro, estaban paradas porque los bancos se abstenían de realizar operaciones con el Estado venezolano por temor a represalias por parte del Departamento del Tesoro. Les pongo un ejemplo. O sea, hay empresas en México que estaban surtiendo productos para los CLAP, pero como ellos tienen un relacionamiento financiero con Estados Unidos, no voy a vender más a Venezuela porque me pueden sancionar. ¿Ok? Eso se llama bloqueo económico. Bloqueo económico.
es una operación de asfixia financiera contra Citgo. Citgo, como dije, tiene tres refinerías en Estados Unidos. Citgo incluso compra petróleo mexicano, compra petróleo en Estados Unidos para poder satisfacer la dieta de sus refinerías, que son refinerías que consumen crudo liviano. La mayoría del crudo que está saliendo de Venezuela es crudo pesado. Así que Citgo, que todavía trabaja con crudo liviano, trae una parte de Venezuela, otra parte de Estados Unidos y otra parte se la compra a México para poder hacer la gasolina que venden en Estados Unidos. Bueno, resulta que Citgo está teniendo dificultades para que los bancos hagan las operaciones de compra de petróleo de Citgo. Eso es lo que está pasando con Citgo. Es decir, hay una política selectiva para cerrar las operaciones de Citgo y confinar las compras de petróleo. Es decir, están apostando incluso al quiebre de Citgo dentro del territorio de los Estados Unidos. Y eso reafirma la posibilidad de que Estados Unidos confisque Citgo. Y esto se debe a que muchas agencias bancarias que fueron consultadas recientemente por la agencia Reuters dicen que temen represalias del Departamento del Tesoro si realizan una operación de compra o de procura de petróleo por parte de Citgo. ¿Okay? Parece que le quieren poner la mano a esto. En definitiva, compañeros, y con esto quisiera hacer un ciclo de comentarios, preguntas, respuestas. Esta situación conflictual, ¿no?, nos lleva a conocer de primera mano algunas situaciones de fuerte turbulencia política que son apreciables en Venezuela. Pero, más allá de eso, no todo es un escenario de desolador. La Asamblea Nacional Constituyente, la economía venezolana en coyuntura, las políticas que se están aplicando frente a una acción de bloqueo, son políticas de contraofensiva que se enmarcan dentro de una situación mucho más compleja, ¿no? Venezuela ha comenzado a desdolarizar su comercio exterior y va a empezar a recibir yuanes a cambio del petróleo que vende a China. ¿Okay? A expensas de las sanciones de Trump, Venezuela sancionó al dólar. ¿Pero eso lo hace Venezuela de manera aislada? No. China está capitalizando un modelo de cambio de reglas de juego en el comercio internacional. China es el principal importador de petróleo. Ojo, Estados Unidos sí es el primer consumidor mundial de petróleo, pero buena parte de lo que consumen lo producen ellos. China es el principal importador de petróleo en el mundo y es el principal consumidor de materias primas. China está creando sistemas de pago respaldados en oro para efectuar compras de materias primas y las van a pagar en yuanes, ya no en dólares. Porque vivimos en un mundo donde Estados Unidos tiene apenas el 22% del Producto Interno Bruto, pero tiene el 87% del manejo de las operaciones de comercio exterior en dólares. Habiendo otras opciones como la libra esterlina, como los euros, como el yen y como el yuan. Es una economía dolarizada y China está cambiando eso. Ahora China se abre la puerta para generar un cambio en las relaciones de intercambio y Venezuela es la primera nación de América Latina que va a la vanguardia con ese tema. En Venezuela, como en este continente, se están moviendo las placas tectónicas. Según la Comisión Económica para América Latina, China es el segundo aliado comercial de América Latina, y ya es el primero de algunos países que siempre han orbitado alrededor de Estados Unidos. Es el primer socio comercial de Brasil y el primer socio comercial de Chile. Probablemente México se vea en esa situación pronto. China está desplazando a Estados Unidos, pero lo está haciendo cambiando las reglas de juego. Y esta es una novísima modalidad. Comprar materias primas en yuanes es una modísima modalidad que va a cambiar las reglas y Venezuela está a la vanguardia de eso en América Latina. Ahora, ¿eso genera finales felices? No necesariamente. Año 2001, Saddam Hussein dice: yo voy a salirme del dólar y voy a empezar a vender mi petróleo por euros.
Igual sucedió en Libia. Muammar Gaddafi dijo, vamos a dejar de recibir dólares por nuestro petróleo, vamos a recibir euros y vamos a crear una moneda panafricana que se va a llamar el dinar y lo vamos a respaldar sobre oro libio. Ya sabemos lo que pasó con Gaddafi. Y no por eso, o sea, en virtud de eso, o lamentablemente por eso, el presidente Maduro ha dicho que su asesinato ya ha sido encargado. Son esas situaciones muy turbulentas, muy difíciles, muy complejas, muy complejas. Pero que nos hacen pensar, son un ciclo político, ¿okay?, que está asignado por factores internos, enfrentamiento, Asamblea Nacional Constituyente para intentar estabilizar, pero donde intervienen factores externos y hablamos solamente de lo económico, no hablamos de lo político, no hablamos de la OEA ni de ese montón de cosas. Entonces, quedo de ustedes, muchachos, si ustedes tienen algún tipo de comentario, alguna apreciación, algo que quieran formular para, vamos a decirlo, hacer esto un poquito más reflexivo para sus dudas. No sé si prendamos la luz, profesor. Gracias. Preguntas, compañeras, compañeros, comentarios. ¿Qué están así? Por allá. Se podría decir que es el cuento de nunca acabar de los Estados Unidos, aprovechándose de situaciones políticas de los países y su tipo de vehículos o de oportunidades para mandar su humanidad y sus tres recursos. De acuerdo. Hay 5 en otros países que no son Estados Unidos. ¿Cómo? 5 en otros países que No, son solamente Estados Unidos. Y ahí en una lámina decía que, bueno, no sé explicar lo de China, también decía que Rusia no se está asociando con Venezuela. Entonces, ¿cómo sería esa dinámica de, no sé, de si el yuan no entra en la moneda de Venezuela? También. ¿Y cómo sería? Venezuela va a implementar una canasta de monedas. Una canasta de monedas es que va a empezar a recibir no dólares por su venta de petróleo, sino que va a recibir la moneda del país que le está al cual está comprando. Y los únicos que tienen esa condición ahorita son China y Rusia, pero la India también lo va a hacer. Es decir, Venezuela va a recibir rupias de la India. China, la India es el tercer socio de Venezuela, el tercer cliente más importante de Venezuela. Pero ¿qué va a hacer Venezuela? Va a recibir esas monedas para incorporarlas a un proceso de convertibilidad. ¿Okay? La cuestión es romper un poco la dependencia de Venezuela al dólar. También sancionar al dólar, pero también hacer una contribución enorme en la desarticulación del dólar como principal moneda de intercambio en el comercio internacional de materias primas. Ese es el propósito. Porque lo que se proyecta es precisamente eso, que ocurra ese desplazamiento del dólar como moneda de intercambio en el comercio internacional. ¿Tienes allí otra? Siento que tienes una duda. No. ¿No? Ok. ¿Cuál sería el panorama futuro para la sociedad venezolana en los próximos, no sé, 2 años, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros estamos en una encrucijada, ¿no? Obviamente es difícil predecirlo, porque la situación es cambiante de un punto de vista, ¿no? Pero en este momento todas las expectativas apuntan a un ciclo de recuperación de la estabilidad política y de recuperación muy, muy progresiva de la estabilidad económica. El ciclo de la estabilidad política es posible a través de la disolución de los conflictos políticos a través de las vías electorales. ¿Ok? Venezuela, que es un país extrañamente dictatorial, a pesar de que tuvo elecciones regionales el 15 de octubre, nuevamente va a tener elecciones municipales el 10 de diciembre. ¿Ok? Y una parte de la oposición está dispuesta a participar, pero otros factores de la oposición, entendiendo que quemaron su capital político, dicen no vamos a participar, nos vamos otra vez a las vías violentas, ¿no? Entonces, lo que se estima ahora es un ciclo de recuperación de la estabilidad política. Con respecto a la estabilidad económica, hay otras variables que dependen de eso. O sea, incluso está previsto que China compre toda la deuda venezolana, la deuda que Venezuela emita. O sea, eso no es nuevo para China, porque China tiene 300.000 millones de dólares de deuda de Estados Unidos bajo su control.
crisis argentina de 2011, de 2011, sí, de 2001, 2002, perdón, el crack de la economía argentina, a Chávez lo querían mucho en la Argentina, porque Chávez compró toda la deuda argentina, perdón, 2/3 de la deuda argentina. Estaban Argentina, emitiendo papeles, nadie los compraba porque los declaraban tóxicos y llegó Chávez y los compró. Y eso le dio una estabilidad financiera a Argentina enorme. Entonces por eso quería mucho a Chávez. China haría lo mismo por nosotros. Es decir, Estados Unidos, nadie quiere los papeles venezolanos a partir de las sanciones de Trump. Bueno, si China hace eso, eso va a servir para recuperar la estabilidad económica de Venezuela. Pero como te digo, son factores variables, ¿no? Podríamos hablar dentro de 2 meses y hablar de situaciones totalmente distintas. Pero el ciclo de estabilidad política y de estabilidad económica es lo que está visualizándose con mayor probabilidad. Sí, bueno, para entender mejor como la política interior de Venezuela hacia el exterior, la pregunta enfocada, ¿cuáles son las vías o las posibilidades que tiene Venezuela en su política interior? Ya sea, no sé, lógicamente por la vía electoral, pero para entender como cuál es la viabilidad más factible o... La política interior venezolana es una política que está en dos momentos que ocurren de manera simultánea. Es decir, una vieja forma de realizar elecciones representativas, ¿no?, de cargos de elección popular tradicional, pero hay otra política que cuaja a lo interno del país, ¿no?, que es la política de democracia participativa y protagónica. Es decir, el sistema de organización política basada en nuevas formas, en nuevas estructuras de poder. Te lo pongo así de esa manera: las comunas. Las comunas son instancias que agrupan pequeñas organizaciones comunitarias, es decir, un territorio, ¿okay?, que tiene consejos comunales, que cada consejo comunal es por cada barrio, vamos a llamarlo así. Ese territorio se llama comuna. Bueno, ellos eligen sus propias autoridades políticas y sociales y se ocupan de la gestión de proyectos sociales financiados por el Estado venezolano. Pero ahora tienen rango para asumir competencias en el manejo de políticas públicas como el aseo urbano, el agua y la electricidad. ¿Okay? Se desarticula la forma de poder convencional y se construye a través de un sistema de autogobierno. ¿Okay? Y es un proceso que tiene contradicciones, que le cuesta y le falta todavía desarrollarse mucho en Venezuela. Pero aterriza las formas de ejercicio de la democracia, aterriza las formas de ejercicio del poder, aterriza las atribuciones de quienes integran la gestión pública y aterriza la facultad que tiene la población de empoderarse y de asumir con sus propias manos la conducción política de su comunidad, de su territorio y de la gestión de sus servicios, en materia de servicios públicos como en materia de gestión social. Te voy a poner un ejemplo. En Venezuela hay un programa de vivienda que se llama Misión Vivienda. Ellos han entregado 1.800.000 viviendas ya. En un país de 30 millones de habitantes eso es bastante. ¿Okay? Entonces hay viviendas que son ejecutadas directamente por la comuna. ¿Okay? No es el Estado que dice, bueno, vamos a hacer estas viviendas, las construyo yo, traigo una contratista, una empresa que ella las hace y ustedes quédense por allá, no molesten. No, todo lo contrario. Ustedes comunidad, ustedes van a construir las viviendas, aquí está el tipo de vivienda, ustedes tienen que tener estas características, diseñenlas y háganlas, pero tienen que tener estas características, ¿no?, de urbanismo. Y ustedes las van a ejecutar. Nosotros les vamos a dar los recursos y les vamos a dar los materiales, pero ustedes las van a ejecutar. Resulta que es la misma comuna quien tiene la facultad de asignar las viviendas a los propios miembros de esa comunidad que estén en condiciones de prioridad. ¿Okay? Es decir, hay gente que tiene poder para decidir a quién va el beneficio y ejecutar el beneficio. Entonces, esas son formas de ejercicio práctico, son formas prácticas de ejercicio de poder que caracterizan buena parte de la dinámica interna. Hay zonas, por ejemplo, urbanizaciones, partes importantes de ciudades, donde no hay consejos comunales, donde no existe nada de eso, porque a la gente no le interesa, porque son zonas de la oposición. Y eso es chavista y no me voy a meter con eso. Pero también eso, al exterior, lo que nosotros vemos del impacto mediático es que el problema es Maduro, ¿no? O sea, que no quiere dejar el poder. ¿Esto es visto desde dentro de la misma forma? No. O sea, mira, te lo voy a poner así. Para que un país sea bombardeado necesita estar regido por un dictador.
importa. Igual lo tienes que repetir. O sea, fíjate, Maduro acaba de ganar 18 de 23 gobernaciones, pero en el mundo se dice que Maduro es estúpido. ¿Tú crees que lo sea? No, no sé. Lo que nosotros vemos de afuera es muy... Hay muchos memes de Lo Maduro. están pintando entonces. ¿Qué? O sea, mira, la recreación, o sea, eso se llama manufacturar consenso. Las corporaciones mediáticas y actores de la política internacional hablan así de Venezuela, de su presidente, porque necesitan que parezca que sea eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no obedecen a instrucciones propias, obedecen a instrucciones superiores. Ha sido el caso de varios países en América Latina que siempre tuvieron una política respetuosa y distante con respecto a Venezuela. Uno de ellos era México, y ahora son elementos activos para hablar de Venezuela. Es decir, aquí hubo, creo que fue el canciller quien estaba hablando por televisión del problema de los derechos humanos en Venezuela, y ese mismo día estaban matando a más de 30 maestros en un lugar del país. ¿Me explico? Cuando ya los gobiernos y los personeros políticos concurren en ese tipo de contradicciones es porque siguen un guión, no siguen un sentido común político. O sea, Maduro no puede ser dictador de un país donde los dirigentes de la oposición entren y salgan a cada rato del país para ir a Estados Unidos, para ir a la Unión Europea a pedir que sancionen el país. Porque en Venezuela es un delito que se llama traición a la patria y no los meten presos. Creo que en una dictadura estarían presos ya. Entonces, es difícil, pues. O sea, porque yo entiendo, alguien en Venezuela podría hacerme exactamente la misma pregunta, siguiendo lo que dicen los medios, siguiendo lo que se dice por allí. Pero lo ideal es contrastarlo. Entonces, te lo pongo así a través de ese ejemplo. No me creas a mí, velo así. El mismo dirigente que va a estar por estos días en el Tribunal de la Haya es el mismo que ha estado en la Unión Europea, es el mismo que ha estado en la Casa Blanca, es el mismo que ha estado en varios sitios pidiendo sanciones. ¿Okay? Y ellos estarían presos si verdaderamente se tratara de una dictadura. Yo tengo una duda con respecto a lo que mencionaba sobre las clases medias venezolanas. Es que la clase media en Venezuela vive de la renta del Estado. O sea, no es una clase media